La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Y sí, estamos con Silvia Collin, una de las protagonistas de Té de Brujas, que va los jueves de 17 a 18. Así es. Por la radio de la universidad. Así es. Es un tradicional programa, ya tiene como 5 o 6 años. Ya tiene 6 años y además cumplimos 6 años de haber ganado el premio Lola Mora en estos días. En estos días. Bueno, muy bien. Una de las protagonistas de Silvia Collin, María Orceñigo, ¿me falta algún integrante más? Sí, Mariana Cervo. No la conozco. No la conocés, no la conozco. Tienen razón los otros muchachos de la pandilla, te falla la memoria. Exactamente. Bueno, toda gente maravillosa, bueno, fueron fundadoras de una escuela de pensar la radiofonía hecha por mujeres, con una mirada moderna, interesante y en defensa de las cuestiones de género que hoy explotaron. Y de eso, con nuestra politóloga preferida, que es Silvia Collin, vamos a hablar en este ratito, en esta tarde. Para ir rompiendo el hielo y para que la gente te conozca, ¿a qué colegio primario fuiste? ¿A qué colegio primario fui? ¿Fuiste al colegio primario? Fui al colegio primario y no vivía en Buenos Aires. Opa. Y en la primaria fui a dar la Misericordia en Rosario. ¿En Rosario? Uh-huh. ¿Sos santafesina? No, soy nacida en Buenos Aires, pero viví, después me mudé de chica y me mudé a Rosario y viví hasta los 16 años en Rosario. Escapada, claramente. Más o menos, sí. Escapada. Y después volví. Y después volviste. Sí. Bueno, primaria lo hiciste ahí. Sí. ¿Secundario? Secundario lo hice parte en un colegio, otro colegio católico en Rosario, sí. Y parte acá en la Anunciata. Pero ¿había algún tema así de vocación? Mía no, de mis padres en todo caso. Yo te voy a explicar. Yo tengo, digamos, clásicamente, digamos, tengo una absoluta, una educación completa en instituciones católicas y soy feminista y revolucionaria. Es lo que pasa habitualmente. Claro, tanto va el cántaro a la fuente. Y después terminé, cuando decidí estudiar en la universidad, que ya vivía en Buenos Aires y quería estudiar ciencia política, en esa época, sí, casi antidiluviana, sí, no existía la carrera en la Universidad del Estado. ¿Y dónde estudiaste? En la Universidad del Salvador. Bueno, pero vamos demasiado rápido para mi gusto. En el secundario, seguramente, cuando arrancaste el secundario, empezaste a pensar, bueno, voy a estudiar arquitectura, voy a estudiar filosofía y letras, voy a estudiar derecho. ¿Cómo se te ocurrió, no existiendo en la Universidad de Buenos Aires, estudiar ciencia política? Sí, para politóloga. A ver, fueron como dos cosas. Siempre me gustaron mucho las ciencias sociales. Tuve una profesora de historia que me enseñó, viste que los profesores ¿Cómo a veces se llamaba? ¿Te acordás? Se llamaba Laura Rodríguez. Me enseñó a investigar, me enseñó a buscar en la biblioteca. Yo iba a la biblioteca, hacía fichas, hacía cosas y me gustaba mucho la historia. ¿La biblioteca del colegio o biblioteca por afuera del colegio? Por fuera del colegio, la biblioteca del Congreso me iba. Cuando estaba en calle Alsina, y ahí me iba a la antigua biblioteca del Congreso, que tenía la hemeroteca, sí, y ahí nos dedicábamos, me dedicaba a hacer trabajos de investigación. Y ahí como que empecé a buscar esta cosa de las ciencias sociales, digamos, acercarme mucho. Y después también en quinto año tuve otro personaje, una docente que tenía un apellido vasco, como si yo te dijera Ibarguren, algo por el estilo. Muy concheta, decíamos en esa época. No era Juana. No. Y Juana Ibarburu tampoco. Que ella sí era politóloga y nos daba, ustedes se acuerdan en la época de que no era instrucción cívica, tenía otro nombre la materia, pero era plena época del proceso, y nos daba una materia que tenía que ver, y ella era bastante, digamos, de meternos las cosas y la Constitución y la democracia y los modos representativos y demás, y ahí me empezó a picar y dije, ¿y esto dónde se aprende? Y así llegué a la carrera. Pero no pude llegar a la UBA porque no había. No había. Entonces, cuando le dijiste a papá y a mamá, mirá, voy a estudiar ciencia política en El Salvador,
En realidad te voy a explicar. En Buenos Aires existía en El Salvador o en la UCA. Sí. Mi papá, que era un señor bastante conservador, militar él, pero no muy afecto al Opus Dei, me dijo, yo a la UCA no te mando. Entonces me dijo, prefiero mandarte con los jesuitas, y me mandó a El Salvador, efectivamente. Bueno, en El Salvador habrás hecho tu carrera con esa mirada tan particular que tienen los jesuitas sobre la vida política en general. Uh-huh. Con una salvedad que fue buena, y es que la mayoría de los docentes que se habían tenido que ir, pensá que yo entré a la universidad en el año 80, los docentes que se habían ido de sociología, de la carrera de sociología de la UBA, se habían refugiado en El Salvador. Exactamente, pero además, digamos, por persecución y una serie de cosas, se habían refugiado en El Salvador, con lo cual yo tuve un plantel docente que venía todo de la UBA en realidad, y venía con una formación muy buena. Bueno, toda gente de izquierda, tengamos cuidado, ¿no? Gente de izquierda, mucho peronismo, pero bien, bueno, también bien con los compañeros siempre. Tengamos cuidado. Entonces, cuando le contamos a mamá y a papá que íbamos a estudiar ciencia política, ellos después pensaron que ibas a hacer... pensaban que te iban a mandar a estudiar piano para que fueras docente. Yo te voy a explicar. Mi papá, por ejemplo, decía, tengo una hermana mayor que es antropóloga, vive en México hace muchos años. ¿Cómo se llama tu hermana? Laura. Esto es doctora en antropología, pero mi papá decía, claro, estas dos van a estudiar esto porque van a conseguir quien las mantenga. Nunca sucedió con ninguna de las dos, pero bueno, las dos no financiamos solas, pero así funcionaba, efectivamente, así era. Bueno, entonces, con ese espíritu un poco así rebelde, podríamos llamarlo de alguna manera. Yo te cuento una anécdota. Porque tu hermanita estudiaba antropología. Mi hermanita estudiaba antropología en Rosario, después se fue, claro, ya recibida, y se fue a vivir a México. En el año 82, una cosa así, se armó un lío con este tema porque en El Salvador se pagaba con el tema de las cuotas. Mi papá vivía en Rosario. Y era un asiduo lector cotidiano de La Nación. Claro. Entonces hubo un día una marcha al rectorado de El Salvador, que obviamente pues, lo que se da no se roba. Iba ahí adelante yo con la bandera en la marcha, y mi papá me llamó. Nos acordamos de vos de esa época. Claro, mi papá me llamó por teléfono y me dijo, nena, ¿qué haces en la página 9 de La Nación? Porque estaba la foto. Y bueno, pero la nena era así, claro, poco rebelde. Sí, así salió. Bueno, entonces... ¿en qué año fue que empezaste a definir, en qué año del secundario empezaste a definir tu idea? Tercero o cuarto año. Tercero o cuarto año. Uh-huh. Y hablabas, cuando entraba Balbo, que por suerte ha llegado. ¿Cómo le va, Balbo? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Viene del médico? Sí. ¿No lo dejaron internado? Por suerte no, pero se quedó preocupado ese hombre. No se avivaron, igual que nosotros, vamos por el programa 281, ¿no? Sí, y no se avivaron todavía. Temporada. No se avivaron. Bueno, quería preguntarle lo siguiente. Yo también iba a la biblioteca, y las bibliotecas en los barrios, por ejemplo, yo iba a una en Avenida La Plata, casi llegando a Rivadavia, que se llamaba Juan B. Justo, pertenecía a los socialistas. Uh-huh. Y creo que el director era La Mesa, te atendía, era un viejo militante socialista, te atendía en pijama. El tipo vivía en la biblioteca, era un petit hotel sobre al 100 o al 80 o al 90, no me acuerdo, casi llegando a Rivadavia por Avenida La Plata. Y el olor... Del papel. Exactamente, el olor, uh-huh, que tenían las bibliotecas, tan particular, ¿no? Uh-huh. A papel, bueno, era entrañable. Tenía unas grandes mesas, tenía un gran living, ese petit hotel, y la idea de tener todos esos libros para uno, para subrayarlos, para mirarlos, para escribir, para hacer investigaciones en el secundario, ¿no? Que de alguna manera hoy reemplazan todos los buscadores, uh-huh, los motores de búsqueda. Así es. Así que si recordabas esa biblioteca, ¿y cómo era? Era la biblioteca antigua del Congreso. Entonces tenía una sala en donde se entraba por calle Alsina y había unas mesas grandes, y tenía un área que era para libros y tenía otra área que era hemeroteca.
Y me acuerdo en la hemeroteca que los colgaban en unas especies de como si fueran unas prensas muy grandes, y lo hacían sobre el lomo, por ejemplo, La Nación. Abrochadas con mariposas. Exactamente, porque había muy pocos tabloides en esa época. Después se cambió al tabloide porque era más sencillo en términos de tamaño, eran enormes. Entonces manejarse con eso para entrar, y eran unas mesas que así como a dos aguas, en donde vos apoyabas, pero era complicado, digamos, cada vez que tenían que buscar algo en un diario o hacer un para la gente que a lo mejor no sabe. Diario papel, obviamente. Claro, el tabloide es la forma más moderna, se hacía en offset. En esa época el diario El Mundo fue el primero, después Clarín. En realidad, los diarios tradicionales, La Prensa y La Nación, eran tamaño sábana, que eran tan grandes, eso que vos decías. Exactamente. Bueno, entonces entraste a la facultad. Empezaste a activar, evidentemente, porque se ve que eras una nena inquieta. Siempre. ¿Sí? Y ¿recordás compañeros de esa época que te hayan llamado la atención, profesores que te hayan llamado, aparte de los que venían medio refugiados de la universidad? Tuve buenos profesores, y tuve además después situaciones con profesores con los que estuve. Por ejemplo, lo tuve de profesor a quien fuera uno de los integrantes, creo que fue el primer tribunal superior de la ciudad, que fue Fleitas Ortiz de Rosas. Bueno, y él era profesor mío, y después cuando fue la constituyente de la ciudad de Buenos Aires, yo fui constituyente y él también. Sí. Entonces era una situación, digamos, siempre le tuve mucho Él respeto. Fue, me parece, fiscal anti la OA, lo que tiene ahora la Oficina Anticorrupción, efectivamente, pero también estuvo en la ciudad en algún momento en el tribunal. De origen peronista. Peronista, sí. Efectivamente. El 80% de mis profesores eran de origen peronista. Sí. Después me encontré con otros, qué sé yo, por ejemplo, Estupenengo, que también era otro profesor peronista. Tuve otro profesor también peronista, que era uno de los mejores tipos. Yo tuve suerte porque además algunos que habían venido a la Argentina fue una camada en donde vimos mucha metodología, mucha investigación, hicimos investigaciones de campo en las elecciones del 83. Me acuerdo que se enojó mucho un profesor porque me decía a mí, yo no era peronista, y me decía que estaba falseando las encuestas porque las encuestas nos daban que ganaba Alfonsín. Claro. Y efectivamente ganó Alfonsín. O sea, estaban bien hechas. Estaban bien hechas las encuestas. ¿Te recibiste? Me recibí. ¿Y cuál fue tu primer laburo como politóloga? Me recibí, y para cuando me recibí yo ya estaba trabajando un amigo. Digamos, estaba terminando para cuando fue la elección de fines del 83, en el 83 yo estaba terminando tercero o cuarto año. Y me ofrecí, digamos, si alguien necesitaba una mano, digamos, en términos, porque había que armar todo en ese momento, y un amigo me mandó a trabajar con el senador más joven que entró al Senado, digamos, en la historia del Senado, que fue Ricardo Laferrière, y empecé a trabajar con él, y a los pocos meses Ricardo me dijo, no quiero que te quedes, porque yo iba a dar una mano. Me dijo, no quiero que trabajes conmigo, y trabajé hasta que dejó de ser senador, 12 años trabajé con él, en el Congreso, en el Senado. ¿Y lo que habías estudiado tenía que ver con el laburo que hacías con el senador Laferrière? Él estaba en la Comisión de Relaciones Exteriores, con lo cual yo tenía muchas cosas que tenían que ver con eso, pero además toda la cuestión política y toda la dinámica política del propio Congreso y el Congreso de la Transición era una cosa bastante... Ahí te tocó el tema del Beagle, ¿no? Me tocó el Beagle, porque, me tocó la reforma, la ley Mucci, que se cayó, sí. Digamos, eran como momentos importantes, la ley de defensa de la democracia, digamos, hubo muchas cosas ahí adentro, las instrucciones, fue como un momento en el cual, digamos, fueron leyes trascendentes porque había que construir el Estado. Y además no en la situación en la que estamos hoy, sino en una situación en la cual vivía con el corazón en la boca de cómo se podía rearmar la posibilidad de un golpe o la inestabilidad política. Claro, los chicos además, jóvenes de hoy no se dan cuenta de eso. Eso es una cosa muy difícil de transmitir también, pero además en una situación en la cual, bueno, todos ustedes lo saben por una cuestión etaria, no tanto vos, sí. Que además éramos una isla.
porque Uruguay era dictadura, Chile era dictadura, Bolivia era dictadura, Brasil, Paraguay era dictadura, Brasil, entonces, digamos, estábamos envalentonados, pero en el medio solo como Adán en el Día de la Madre, eso más o fue, menos. Bueno, ahora vamos a ir a la música y lo vamos a seguir contando, esas anécdotas que significaron esos años de transición de entrada de Alfonsín en soledad, en la construcción de lo que era el Club de Deudores, hablando de deudas externas de nuevo, el único que sobrevivió, porque hasta Olof Palme murió, de esos 4 o 5 que querían armar el Club de Deudores. No era un mundo hostil, también el de los 80. Era un mundo sumamente hostil y era una condición internacional económica hostil. Sí. Vamos a la música para relajarnos. Estamos con Silvia Collins de Té de Brujas, de aquí, de la radio que nos ampara a muchos. Y seguimos en esta tarde de sábado, estamos con Silvia Collins y todo el equipo de Pipo Radio en la entrevista tradicional, contándonos un poco cómo allá por los mediados de los 70 tomó la decisión de estudiar una cosa exótica como era ciencia política, hoy está totalmente incorporado, con profesores que fueron protegidos en su momento por la Universidad de El Salvador, que habían sido expulsados de la Universidad de Buenos Aires. Sociología en esa época creo que se cursaba en Derecho, era Derecho y Ciencias Sociales. Pero además te acordás que había, en ese momento también con Psicología pasó lo mismo, claro. Si te habían sacado la posibilidad no te titulaban. No, y Antropología pasaba lo mismo. Bueno, estaban Darwin, claro, Marx y Freud. Sí, claro, estaban todos escondidos. Claro, no se podía, eran unos muchachos que daban clase que no podían opinar, ¿no? Sí, estaba medio difícil en Argentina ya por los 70. Y cuando terminamos la otra parte, antes de Elvis Presley, vos decías, el gobierno de la transición democrática, el de Alfonsín, estaba totalmente aislado. Es más, su socio Tancredo Neves muere poco antes de asumir, ¿no? Asume Sarney. Exacto. Entonces el gran amigo de Alfonsín, con el que iban a construir después, a soñar el Mercosur y todo eso, se le muere antes de poder asumir, habiendo ganado la elección. Así es. Hay una anécdota en la época, porque el 85 fue el Año Internacional de la Juventud, y todavía no había democracia en muchos países. En el Uruguay no la había, en Chile, y Alfonsín ya llevaba 2 años remando, 1 año y medio. Me acuerdo que fui a Paraguay, había un encuentro internacional de jóvenes, y había que traer algunos radicales liberales del Partido Liberal Radical, había varios amigos que vinieron en uruguayos esa época, del Partido Socialista y del Partido Blanco. Y del Partido Blanco, Selmar Michelini y Ferreira Aldunate habían sido tipos que Uno de los que estaba por la juventud era el hijo de Michelini, que hoy es senador en el Parlamento uruguayo. Sí, no me puedo acordar el nombre del canciller de Salvador Allende, que mataron en Estados Unidos, ya me va a venir. Letelier. Bueno, Juan Pablito Letelier, que era el hijo, era el representante del Partido Socialista, que todos se juntaban en Buenos Aires para poder viajar al encuentro de juventud que se hacía en ese momento en Moscú. Cuando parto de Encarnación para Buenos Aires en el 85, el tipo que me hace aduana, el paraguayo que me hace la aduana, me dice, mándele un saludo del gringo Alfonsín. Yo había ido como a comprar, una radio, una pavada, no fui con un cartel que me identificara. No, estaban todos totalmente rodeados por los servicios de inteligencia que estaban mirando el gobierno de Alfonsín, y el gringo era Stroessner. Claro. Mándele saludos del gringo a Alfonsín. Así me despidieron del Paraguay. Bueno, estamos con Silvia Collins hablando de los 80. Hubo un proceso que estuviste involucrada muy fuertemente con los primeros años de la democracia y la transición democrática, y hoy hacemos rápidamente, nos metemos en el túnel del tiempo y volvemos a hoy. Tenés un compromiso que está explotando y que llama la atención realmente, como los chicos más jóvenes, tanto varones como nenas, como mujeres, de 17, 18, 19 años, han tomado la cuestión de género, el aborto legal, gratuito, etcétera, etcétera, seguro, como una causa generacional, ¿sí? Andan con sus pañuelos identificándose, hay como una imagen vinculada a los colores, al verde, al celeste,
al naranja, separación de la iglesia del Estado. O sea, hay toda una identificación con una estética, una manera de ver las cosas, y vos que ya tenés unos años de experiencia, eso no quiere decir que seamos muy grandes, sino que tenemos la Pero experiencia. Los tenemos. Algunos. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo vivís como una gran fundadora, digamos, hace muchos años que vienen peleando junto con María por estas cuestiones? ¿Cómo lo estás viviendo? Las chicas más, ¿cómo ves esas pibas jóvenes? La verdad que la noche que fue la votación de diputados, que estábamos con María dentro de la Cámara, porque las dos trabajamos allí, es enorme la emoción, ¿no? Porque uno dice a ver, esto empezó a fines de los 80, cuando hubo un primer encuentro mundial de mujeres que se hizo en México por allá por el año 75. Después, a mediados de los 80, hubo un encuentro en África, en Nairobi. Y acá en Buenos Aires, acá en la Argentina, en realidad, para el año 89, se generó la primer red de feministas políticas, que se juntaron con algunas de las mujeres que venían del feminismo de los 70. En una situación bastante especial, porque era esa época en la cual todo movilizaba, cualquier causa que tenía que ver con la posibilidad de una demanda y un derecho por conseguir, significa movilizar gente en la calle, y la gente se movilizaba y salía. Y ahí, digamos, como que empezó todo un movimiento que en realidad yo, como militante de un partido político, digamos, también nosotros veíamos esta cuestión de qué era lo que nos pasaba a las mujeres que estábamos adentro de los partidos y que no vivíamos las mismas situaciones que los varones, o a veces nos resultaban más dificultosas, y vivíamos muy directamente esta cuestión de el piso enjabonado, se le dice el piso pegajoso, porque los varones llegaban más rápido a determinados lugares de donde que podíamos llegar nosotras. Ni hablar en términos de representación, nos costaba mucho. Recuerdo haber tenido algunas discusiones, por ejemplo, con alguien que está en esta mesa, por ejemplo, si podíamos salir o no salir a pintar las mujeres. Entonces que nos decían que no podíamos salir por una cuestión de seguridad, y nosotras decíamos, pero nosotras también nos cuidamos solas, digamos, tenemos el mismo cuerpo y tenemos el mismo riesgo. Pero bueno, todas esas situaciones también empezaron a plantear una situación de empezar a reconocerse ¿cómo terminó esa discusión? ¿Salieron a pintar o no? Salimos a pintar. Y no había convicciones. No, lo que no tenías era quórum, que es otra cosa. Era minoría. Eras minoría, claro, efectivamente. Yo ni me acordaba de ese debate. Efectivamente. Pero era por cuidarlas, por cuidadoso. Era por cuidadoso. Te puedo decir hasta la fecha. No. Fue para el 24 de octubre del 83. Mira vos. Que salimos a pintar toda la 9 de julio. Día difícil. Muchas grescas hubo muchas grescas. Yo estuve en una en Venezuela el 9 de julio. Un día pesado ese. Fue un día muy pesado, y estábamos en algún lugar y él dijo, no, porque no tiene que salir, que se yo dije, quédate vos, que nosotros vamos. Porque eran los cierres de campaña. Muy peleadores. Muy peleadoras. Exactamente. Todas las discusiones del centro de la ciudad. En los barrios. En los barrios salían las chicas con los varones a pegar y a pintar. Bueno, puede ser. Pero es probable. Sí, mi ex mujer estaba embarazada y salía con los rollos de afiche. Con los rollos de afiche y exactamente el engrudo. Yo pegaba con los carteles. Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que en realidad, digamos, esto, y en el caso nuestro, empieza con un debate, porque toda la cuestión de género tiene que ver con repensar la sociedad. Y también primero empieza por una cuestión de inquietud de ver que no se nos daban las mismas situaciones a las mujeres que a los varones. Pero después también empieza a cambiar socialmente, y a quienes nos gusta estudiar y a quienes nos gusta meternos en las cosas, empezamos a ver lo que pasa en el mundo, y en el mundo también sucedía, y en el mundo también se daban situaciones, pero además empieza a haber un enfoque distinto que tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, y que tiene que ver con el hecho de entender cuáles son las condiciones de igualdad entre los sujetos, en donde no tiene que importar el género, sino que lo que tiene que importar es y lo que, digamos, una sociedad más equitativa tiene que brindar son condiciones a todos sus integrantes para poder realizarse o poder llegar a determinadas metas sin que las condiciones derivadas de las diferencias de género te marquen con diferencias en la posibilidad de acceder a esas metas que vos te estás planteando. Me queda claro la mirada de las mujeres alrededor de su situación
siendo discriminadas, cobrando menos que por el mismo trabajo. O sea, eso ya lo sabemos. Uh-huh. Me gustaría saber la opinión de este último tiempo, porque hay una cultura que en los varones está muy arraigada y que cuesta. ¿Cómo los ves a los varones? A los jóvenes y a los no tan jóvenes. Mira, a ver, creo que hay primero que hay una cosa que en el feminismo, digamos, o en la cultura del feminismo, también el feminismo académico, digamos, hace muchos años que se habla de el tema, primero específicamente del cambio en los varones, y en el caso, les voy a contar de dónde viene, en el caso de la Argentina, la crisis del 2001 generó un impacto muy fuerte en el mercado laboral. ¿Qué fue lo que pasó? Los varones, las mujeres son mucho, bueno, estos son temas que se van encadenando. Las mujeres son mucho más flexibles a las situaciones de cambio en el mercado laboral porque en realidad están más acostumbradas al trabajo de mediodía, o lo estaban, o la posibilidad de entrar y salir del mercado laboral por los temas del cuidado en la etapa reproductiva. Los varones estaban mucho más asociados al trabajo formal, la relación de dependencia, digamos, y el ingreso fijo. El 2001, con la cantidad de desempleo que genera una situación en la cual muchísimos varones quedan desempleados, y las que salen como fuerza laboral son las mujeres, que se adaptan mucho más rápido a, primero, el trabajo fuera de la casa, el trabajo doméstico, pero además trabajos que tuvieran que ver con el trabajo en negro, con la changa, con una serie de cuestiones. Esto tiene un impacto sobre la constitución de los modelos de familia. Claro. Y ahí empieza a ser mucho más fuerte lo que ustedes deben de tener muy conocido del INDEC, cuando decían quién es cabeza de familia. Y entonces ahí aparece que más del 40% de las cabezas de familia son las mujeres, porque son las que bancan la olla. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué son ellas las que quedan a cargo de la familia? Porque los varones, esto en estudios que se fueron haciendo, los varones no pueden soportar la situación de no ser los proveedores en la casa. Al no aguantar esa situación, prefieren irse de la casa que sentirse que es la mujer la que trae, exactamente, la que está bancando la situación. Piense que estamos hablando de hace 20 años, ¿no? De hace, digamos, han ido cambiando las cosas. Esto genera un nuevo modo de investigación, sobre todo desde la sociología y desde aquellos que investigan cómo se estructuran los sectores sociales, que tienen que ver con las nuevas masculinidades. Que es esta cosa de cómo redefinís, porque si vos estás planteando una situación en la cual, digamos, esta es una interrelación entre dos géneros, tenemos una sociedad donde hay varones, mujeres y nuevos géneros dando vuelta, pero el rol de cada uno se define a partir de la interrelación con el resto de los roles que se van desarrollando. Entonces, si cambia la mujer, necesariamente cambia el hombre, tenés que generar algún cambio en el modo de relación. Me interesa mucho lo que decís, porque una de las experiencias más interesantes es lo que uno, como en esta generación, vive como madre con las nuevas generaciones, ¿no? Ese lugar de la mujer que también se equipara con lo proveedora, ese lugar de esta nueva generación entendiendo un concepto diferente de sociedad, de sociedad y de trato, que a su vez trae otras cuestiones. Yo recuerdo la noche de la vigilia, y lo interesante que por ahí la mayoría de los que conozco rescata era la cantidad de gente joven y la idea de acompañar. Después aparecen otras cosas, que es a partir de los periodos que tiene la historia, en justamente lo que tiene que ver con el rol de la mujer, con el rol de la sociedad, en el lugar de la mujer encabezada o no, cómo se construye esta nueva sociedad y este nuevo diálogo. Porque justamente estos temas, que por suerte esta nueva generación por ahí no los naturalizó, otras generaciones sí los tenemos naturalizados, con lo cual es muy difícil el cruce de los que estamos en el medio, los que nos despertamos a poder decir algunas cosas, podamos congeniar en un acuerdo común, ¿no? En un acuerdo común que no vuelva hacia estas polarizaciones, y donde estas polarizaciones no olviden que hay cuestiones que son derechos. Exactamente. Entonces, porque esa es la cuestión. Esa es la cuestión. No es un enfoque de que vos estás describiendo y estás diciendo hay que equiparar tal cosa. Es un enfoque de derecho, digamos, todos tenemos los mismos derechos, y lo que tenemos que generar son las condiciones para que el ejercicio de esos derechos nos puedan dar el acceso a metas equitativas entre los distintos sujetos.
Sí, lo que es interesante es que este derecho, que sería un derecho de tercera generación, está postergado. Cuando se habla de los derechos de sexta generación ya, que son los derechos que tienen las máquinas, la inteligencia artificial en el futuro, etcétera, etcétera, todavía estamos discutiendo los derechos de las mujeres. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó porque lo que recién decías, yo tengo 2 hijos, un varón que tiene 21 y una mujer que tiene 19. Cuando mi hija tenía 15, 16 años, viene un día del colegio, que venía, ella iba a un colegio parroquial chico porque yo laburaba todo el día, no podía mandarlo a un laico doble escolaridad porque no me daba el cuero, entonces terminé mandándolo a un confesional chico parroquial que tenía doble escolaridad y que lo podía bancar. Ella estaba en 3er año, creo, y un día viene y me dice, mamá, ellas hacían debates en las materias y entonces lo evaluaban los profesores y tenían, y los compañeros votaban. Me dice, vamos a hacer un debate. Me dice, y el tema va a ser aborto. Y yo voy a argumentar a favor. Digo, bueno, me parece fantástico. Entonces me dice, contame. Empezar Entonces cuando le empiezo a explicar, claro, ¿por dónde empieza uno? Por la punibilidad. Entonces en un momento me mira y me dice, ¿pero cómo? Yo no puedo ir a un médico y decirle que me puedo hacer un aborto. Para ella era impensable no tener ese derecho. Y ahí yo me di cuenta que el problema es nuestro. Sí, nuestro. El problema es nuestro, porque ellos el derecho lo dan por descontado, que ellos están empoderados de esa posibilidad. Porque ellos pueden tomar esa decisión y pueden decidir cuándo, cómo van a tener un hijo o van a tener una familia. Pero en la Argentina, más allá del derecho comparado y todo, vos pensás que en el año 85, hasta el año 80, la mujer no tenía derecho a los hijos ni a la plata de un matrimonio. Exactamente. Es decir, no tenían patria potestad. Hace 30 años, no estamos hablando hace 2 siglos que vos decís, bueno, hace 2 siglos la mujer... No, hace 30 años, en el año 1985, cuando se cambió la ley de patria potestad compartida y se cambió la parte económica del matrimonio, la igualdad dentro del matrimonio, que fue... no hablemos de la manceba y el... No, digo, lo que digo, hace 30 años que se vienen ganando derechos en forma consecutiva, la ley de cupo en el 91, que obliga a la representación de la mujer en todos los ámbitos públicos, bueno, y así es un avance bastante importante, y ahora es como que los derechos como que se van ganando, pero un día como que se naturaliza que ya los derechos los tenés. Perdón. No, me parece más importante que lo digamos, no pero se peleen, cortito, chicas. No, es que es muy importante. La naturalización en realidad es interesante desde esta generación porque no tiene discusión. Bueno, por eso no tiene lo que base. Digo, pero... El problema es nuestro, que coincido en esto, porque nosotros somos los que estamos todavía buscando, discutiendo un lugar que en realidad ya está. Y la diferencia está justamente en esto de que en ese momento eran como peldaños. Claro. Ibas ahora de a poquito. Ahora, a ver, los ODS, Objetivo de Desarrollo Sustentable, cambiado de los ODM, que eran los Objetivos del Desarrollo del Milenio, son 18. 15 de ellos tienen indicadores de género. Y el tema de la autonomía y la capacidad, la salud reproductiva, la posibilidad de decisión y una cantidad de cosas, dice que la única manera de tener una sociedad más equitativa, pero esto a nivel mundial lo dice Naciones Unidas, claro, es superando la discriminación de género, porque es la única manera de generar más equidad. Entonces esto ya dejó de ser un problema de las mujeres. Totalmente. Este es un problema de agenda, de tener una sociedad más justa. Entonces, si vos te identificás con el, digamos, con el objetivo de tener una sociedad más justa y equitativa, te tenés que hacer cargo de esto, no te queda otra. Totalmente. Bueno, como vamos a seguir invitándola a Silvia, está claro, si te quedaste con ganas de seguir diciendo cositas, me imagino. Sí, totalmente. Al oyente le pasa lo mismo, o sea que calenchu porque la vamos a volver a invitar. Lo que sí te vamos a pedir es que te quedes. ¿Sí? Bueno, sí. Hasta el final del programa, así participamos. La vi a Omara totalmente abrazada al micrófono con este tema, no sé por qué está fascinada exactamente. Y voy a hacer un aviso parroquial, ya nos vamos, ¿a dónde nos vamos? A la tanda, a la música, a la tanda. Nos manda un amigo de la casa, Rodrigo Esteves Andrade,
Dice, la honorable Cámara de Diputados tiene el placer o el agrado de invitar a la Shoah en tiempos de cine, de Hugo Boskin, y la voz de la actriz Ingrid Pelicori, que va a acompañar esta propuesta, que es una actividad abierta y gratuita y se realizará el lunes 17 de septiembre a las 19 horas en el edificio anexo de la Cámara de Diputados. O sea, el anexo es en el piso 2, sala 1 de Avenida Rivadavia 1841 de la Ciudad de Buenos Aires. El que no fue nunca a la Cámara puede ir ahora. El lunes, ¿sí? 17. Bueno, nos vamos a donde, a la tanda. Volvemos con los columnistas y por supuesto Silvia Colin. Pipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9.